relación de Piñera con el Perú? Bueno, para empezar, su bisabuelo era peruano, ¿no? No sé si han leído ese dato que ha salido hoy, ¿no? Entonces tenía un cierto vínculo con el Perú, incluso familiar, ¿no? Por otro lado, él promovió junto con Alan García, junto con Álvaro Uribe y con Peña Nieto. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El expresidente de Chile Sebastián Piñera murió este martes, 6 de febrero en un accidente de helicóptero sobre el lago Ranco, en el sur del país. El analista internacional Ramiro Escobar nos cuenta quién fue el expresidente Sebastián Piñera, su vida y logros. Bueno, mira, en primer lugar mis condolencias al pueblo chileno, más allá de las diferencias ideológicas. Ya, claro. Entre ellos, entre la población chilena, la mayoría de gente reconoce que Piñera fue un presidente que respetó la Constitución, un presidente que hizo la transición del poder sin problemas, la última vez con el presidente Boric. Pero Piñera era, digamos, una figura en la derecha chilena que, ojo, en Chile hace bastantes años que la derecha se llama a sí misma derecha, no es como acá. Acá, como ustedes saben, tal vez desde hace solo unos 5 años que ya la gente se empieza a llamar de derecha. Antes nadie quería hacerlo, Claro. todo el mundo decía que no lo era. En Chile sí se llaman de derechas. Es un acto de franqueza, digamos, política, ¿no? Entonces él era en la derecha chilena una figura que trató de distinguirse de esa derecha más pinochetista, más dura, que no aceptaba las monstruosidades que ocurrieron en el tiempo que gobernó Pinochet. Él votó por el no en el plebiscito del año 88, ¿no? Pero ojo, él también defendió a Piñera a Pinochet cuando Pinochet fue detenido en Londres, ¿ah? O sea que tampoco es cierto, como algunas personas dicen que él nunca estuvo con Pinochet, eso es falso, ¿no? Él da un discurso entre una multitud defendiendo a Pinochet con un discurso nacionalista diciendo que cómo es posible que se meta en Chile. O sea que tenía, digamos, una actitud tal vez un poco ambigua con el personaje, pero sí fue claro cuando votó no y cuando en años posteriores él trató de distanciarse más de ese legado pinochetista, de ese legado intransigente, duro. Y por ejemplo, cuando el año pasado se cumplieron, ¿no?, 50 años del golpe, él firmó una carta promovida por el presidente Boric como expresidente y fue el único personaje de la derecha política chilena que lo firmó. Y cuando él era presidente la primera vez, él también se negó a darles goyorías, ventajas a unos militares presos. Pero nuevamente, cuando se producen las protestas chilenas en el 2019, ¿no?, muestra una actitud dura, ¿no? Dice algo tan fuera de lugar como que esto es una amenaza de algo muy poderoso, aludiendo que había una especie de conspiración bolivariana, cosa que después se demostró que no era así. Tal vez algunos personajes que se aprovechaban de esto, pero después, por ejemplo, hay un momento en las protestas del año 2019 que exigieron una nueva constitución en que se le pide, a algunos miembros del gobierno le piden que saquen los militares a la calle, ¿no? Y él dice no. Entonces él siempre trató de alguna manera de descafeinarse de lo que había sido la tradición de la derecha dura chilena. Es decir, Ramiro, buenas noches. Pinochet era, si bien un hombre de derecha, pero no el tradicional hombre muy duro en acciones, sino, digamos... Piñera era, no sí, Pinochet. Perdón, Piñera, efectivamente. Era un conservador, digamos, pero no radical. Es decir, más demócrata, con una postura más cercana quizás al hombre de a pie de Chile. Claro, además un personaje que tenía un especial talento para persuadir a los votantes y a la gente en general. Yo recuerdo haber cubierto como periodista para La República el enfrentamiento para la segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Y yo literalmente recuerdo esta escena de él, ¿no? Era un mitin no muy grande, yo estaba cerca del estrado, y él estaba en el estrado alentando a sus partidarios, y se puso a bailar esta canción que es muy antigua, que se llama Despeinada, ¿no? Y hablaba como un adolescente, ¿no? Tenía esa gracia porque además tenía un programa de televisión y se movía y bailaba, entonces eso a la gente le encantaba, ¿no? Y tenía un gran poder de persuasión. Esa elección la ganó frente a Eduardo Frei, que más bien era un tipo más apagado, ¿no? Menos gracioso si quieres, o menos plástico en sus movimientos en los mítines, y la ganó limpiamente, ¿no? Lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, cuando él gana esa elección y yo estaba en Santiago, el hotel del comando de Piñera sí se llenó de personajes que eran para mí un poco extraños, ¿no? Porque, ojo, exultantes, casi delirantes, y decían que era como un renacimiento del país, porque de todas maneras él representaba
algo que no había ocurrido después del golpe y después del Claro. regreso a la democracia, que es el regreso de la derecha chilena al gobierno por la vía democrática. Claro, y además él, empresario, dueño de equipos de fútbol, de una conocida línea aérea, un hombre... Latam y Colo-Colo. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, y de LAN, ¿no? También estado, por supuesto, del empresario, pero una de sus últimas actividades ha sido reunirse, ha hablado con Boris, ha estado viéndolo el tema de la reconstrucción de Valparaíso, luego los incendios, también ha tenido una reunión sobre el tema de María Corina Machado con expresidentes. No sé si al final iba a regresar o no a la política, ¿no? ¿Tú cómo lo veías a él? Bueno, él no había descartado volver a postular, ¿eh? No había descartado volver a postular, se lo preguntaron no hace mucho, justo un periodista que hoy estaba cubriendo los momentos posteriores El al deceso, accidente. y él dijo que en este momento no, es una manera de decir lo sigo pensando. Ya, claro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque él es una figura que tiene mucho arrastre en la derecha chilena. Él ganó la presidencia 2 veces, ¿no? Claro. Una contra Eduardo Frei y otra contra Alejandro Guillier, que era un periodista. La primera es el 2009 y la segunda el 2018. Entonces, una figura muy popular entre la derecha y entre buena parte de la población. Por ejemplo, levantó la economía en su primer gobierno, pero tenía estas cosas que eran como guiños al pasado autoritario, que Ya. no terminaba de exorcizar, pero que finalmente, cuando uno evalúa toda su trayectoria, no puede decir pues que era un Trump ni nada por el estilo, ni un fascista, ¿no? Sí creo que durante las protestas sociales, que costaron más de 30 muertos, tuvo actitudes erráticas, que incluso le costaron una acusación penal que no prosperó, ¿no? Pero todas las figuras políticas son así de controvertidas, ¿no? ¿Quién puede ser ahora el nuevo líder de la política chilena a nivel de la derecha? Tomando en cuenta que ya va a tener que buscarse un sucesor, un reemplazante a Piñera. Bueno, ahora el líder de la derecha chilena es José Antonio Kast, ¿no? La derecha chilena en las últimas elecciones, cuando Kast se enfrentó a Boric, se puso detrás de Kast, ¿no? La derecha chilena no firmó el compromiso por la democracia en los 50 años del golpe. Entonces a mí me parece un poco triste, ¿no? Que esos ánimos renovadores de Piñera, que con todas las controversias que generó, también estuvo involucrado en el caso Pandora Papers, pero de todas maneras es un tipo democrático, al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo, más allá de sus errores, era un tipo que no era un extremista, ¿no? Entonces ahora la derecha chilena va a tener que ponerse detrás de José Antonio Kast, que es de otro talante, maduro, no niega sus vínculos y su admiración por Pinochet. Piñera, no, Piñera era un poco nebuloso en eso si quieres, pero al final, ¿no? En los hechos no actuaba en esa dirección. Era alguien de derecha conservadora. cercano, ¿no? Y Puede ser. con un talante democrático que le reconoce hasta Nicolás Maduro y Michelle Bachelet, Claro. que fue su rival, ¿no? ¿Cuál es, si hablamos de la relación de Piñera con el Perú? Porque fue en la época de Alan García que ya empezaron con el tema de la Alianza del Pacífico. Claro. Luego también su reacción frente al fallo de La Haya. ¿Cuál ha sido la relación de Piñera con el Perú? Bueno, para empezar, su bisabuelo era peruano, ¿no? No sé si han leído ese dato que ha salido hoy, ¿no? Entonces tenía un cierto vínculo con el Perú, incluso familiar, ¿no? Por otro lado, él promovió junto con Alan García, junto con Álvaro Uribe y con Peña Nieto, la Alianza del Pacífico, que es uno de los organismos más eficaz, digamos, en términos de integración, sobre todo económica. Es uno de los organismos que ha funcionado. Pero ojo, era un organismo que estaba hecho en base a la sintonía económica que había entre estos presidentes y ahora tenían problemas porque ya no todos los presidentes son de derecha liberal o de derecha, Claro. digamos, ¿no? Y también promovió Prosur, una alternativa a UNASUR. Prosur sí no ha avanzado demasiado, ¿no? Pero creo que él fue promotor de estos organismos con un pensamiento clásicamente de derecha tradicional, más conservadora, distante de la izquierda, áspero con la izquierda, pero nunca al extremo de vilipendiar así con palabras demasiado gruesas como podría ser, por ejemplo, Milei, ¿no? Ya, no es ya. un Milei para nada tampoco, Claro. no era un Milei. Ahora, quizás el hecho más trascendental con el Perú es cuando él, prácticamente minutos después de reconocido el fallo de la Corte de La Haya, sale a reconocer que va a cumplir y a honrar su palabra. Claro, por ejemplo, ese es un gesto democrático supuesto. que tuvo, ¿no? Cosa que no ocurrió, por ejemplo, cuando la Corte Internacional emitió un fallo sobre Nicaragua y Colombia y el presidente Juan Manuel Santos más bien salió a decir que no aceptaba, no siendo un presidente bastante democrático, también de derecha liberal, ¿no? Claro. Incluso más al centro que Piñera, ¿no? Pero Piñera, si bien yo recuerdo, ¿no? Expresó un cierto descontento, una cierta No, insatisfacción, claro, no sé. ¿no? Pero dijo que lo iba a aceptar. Y yo me acuerdo además que en el proceso previo, camino a La Haya, incluso vinieron comisiones de empresarios, comisiones de políticos, de periodistas. Yo participé en algunas de esas reuniones y siempre el talante era bastante tranquilo. Si él hubiera estado, digamos, en pie de guerra,
eso no se hubiera dado. Y creo que fue bastante respetuoso el Perú y eso es algo que hay que reconocerle, ¿no? Bueno, sí, pues, y además yo creo que también tiene que ver que él haya sido empresario también. Tiene otra manera de ver. Bueno, eso es un... Esa ayuda a veces a ver la vida de otra manera, más que para... ¿Sabes lo que pasa ahí? Es una cosa que me gustaría mencionar, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en el Perú, que nunca hemos tenido un gran empresario en la política, dice que viene para el 2026 alguien, ¿no? No sabemos todavía. Pero acá nunca hemos visto un gran empresario metido directamente en la política. Hemos visto a sus abogados, personas vinculadas a ellos, pero él sí era un gran empresario, ¿no? De una fortuna de más o menos casi 3.000 millones de dólares. Sí. Entonces, él creo que tuvo el coraje pues, de hacer política él mismo, pero tenía un recurso a su favor, que era a la vez un conductor de televisión, sabía cómo manejarse en la Claro, calle. es simpático con la gente, ¿no? Entonces, Sí, eso, claro, y eso le ayudaba. Carisma, Cosa que acá sin creo que duda. no veo a un empresario que tenga ese talante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en los ¿Qué próximos ocurre? años.